buenos días a todos y gracias a Edir de habernos invitado y dado la oportunidad de compartir con todos la experiencia muy interesante, la verdad, de ese proyecto que hicimos en Marruecos. Bueno, un mapa para un poco situarnos, como bien dices, Antonio. Nosotros, Canaragua, estamos trabajando aquí en las Islas Canarias, en todas las islas prácticamente. Y podemos ver que, bueno, Marruecos aquí, tenemos todo el mapa de Marruecos aquí. Y las provincias del sur de Marruecos son realmente vecinas, somos vecinos aquí. Y era bastante lógico y fácil para nosotros de empezar a trabajar ahora hace 4 o 5 años, haciendo tenemos algunas referencias en la zona esa de Marruecos, con la ONE, Office National de l'Electricité y l'Eau Potable, que trabaja, bueno, un operador nacional que lleva todo el ciclo del agua en todo el país y que invierte muchísimo dinero cada año en infraestructuras, en particular en el sur. Entonces, en 2013, Canaragua realizó una instalación en Boujdour, que se sitúa a unos, de hecho, 200 kilómetros al sur de la Lune. Boujdour es una ciudad de unos 60.000 habitantes aproximadamente, situada en la costa. Son condiciones bastante extremas, de mucho gradiente de temperatura, mucha humedad. Curiosamente estamos en el desierto, pero hay muchísima humedad por las diferencias térmicas día y noche, y muchísimo polvo, como podrán ver. Un resumen de los datos del proyecto. Bueno, desarmar y eliminar equipos fuera de servicio de la antigua instalación, que realizamos una nueva planta de 1.300 metros cúbicos día, aprovechando el edificio y algunos equipos existentes. Bueno, el edificio quitamos todos los equipos antiguos, renovamos totalmente el edificio. Luego realizamos un bombeo de transferencia a baja presión. Las captaciones envían el agua a un depósito. Hay varios pozos que envían el agua a un depósito. Y de ese depósito empezamos nosotros entonces a montar un bombeo de transferencia. Luego se decidió el cliente con mucho criterio. Aprovechó unos hermosos filtros de arena que teníamos disponibles, 3 unidades, dando una superficie muy importante que nos permite trabajar a una velocidad, voy demasiado rápido aquí, una velocidad muy baja de filtración, como pueden ver. Muy útil, por cierto, por los problemas que vamos a comentar después. Una filtración clásica, bueno, unos equipos clásicos de dosificación de productos químicos, microfiltración, por supuesto. Digamos que es una planta bastante estándar en su diseño, que seguía las pautas establecidas por el pliego de condiciones de la ONE. Equipos de bombeo de alta presión, 2 bombas en paralelo, una más una, evidentemente, siempre una solo trabajando. Potencia de los motores 200 kilowatts. El bastidor compuesto por 16 tubos a 1200 PSI, 7 membranas. Trabajamos aquí a 50% de conversión, dado que el punto crítico siempre son la captación. Se intenta aprovechar al máximo el agua de captación y el cliente decidió trabajar al 50% de conversión. Membranas de agua, bueno, teníamos que cumplir evidentemente calidades, en particular en boro. Intercambiadores de presión, tipo ERI, siempre 1 más 1. Tenemos una línea en funcionamiento con otra en stand-by conectada. Y el primer año llegamos a un consumo específico sin captación de 2,67, bueno, 2,6, 2,5.
una unidad de desplazamiento de limpieza química, aprovechando, perdón, me equivoco aquí, aprovechando el depósito existente anterior de acumulación de permeable. Bueno, evidentemente tuvimos que renovar totalmente el cableado, tanto de potencia y señal, por supuesto. Una escala, bueno, una sala de cuadros eléctricos que después lo comentaré, hemos intentado diseñar de la manera más estanca posible para luchar contra ese famoso polvo y esa humedad. Entonces, el objetivo es aprovechar los equipos existentes, limitar el consumo energético, la energía es cara, como todos sabemos, y en Marruecos igualmente. Garantizar la continuidad de la producción, utilizando energías las más fiables posibles, y duplicar equipos. Lo de montar en stand-by, al final haré algunas observaciones, pero ese diseño así, tenemos varios equipos en stand-by. Y la calidad del agua continuo de contenido de boro inferior a 1 y este de 500. Bien, problemática de la operación y soluciones. Durante el primer año de operación, después de finalizar la obra, se puso en marcha y hubo un año de operación y observamos distintos problemas y, digamos, confirmando que varias soluciones fueron aceptadas y aparecieron algunos problemas que tendrán soluciones a estudiar o a implementar. Hay un problema importante de fluctuaciones de la tensión de red por la demanda, que siempre crece, fuerte incremento, una red que en Marruecos está invirtiendo. Y eso se irá solucionando, por supuesto, pero ahora mismo todavía la red en esa zona no consigue garantizar el suministro a una tensión constante y hay picos. Y esto es evidentemente muy malo para los equipos electrónicos. Medidas de protección, analizador de redes con un sistema de protección y todos los equipos que se puedan proteger mediante alimentación estabilizadas, pero evidentemente hay siempre algunos daños y hay que tenerlo en cuenta. Se observó igualmente una colmatación progresiva de las membranas. Bueno, hay muchas instalaciones en el mundo donde es un problema que puede aparecer. Entonces se estudió cuál era la causa. Observamos un incremento tanto de presión y una bajada de producción. Perdón, de nuevo aquí me equivoco. Pasamos de 108 a 104, 106. La presión subió, se observa. Una bajada de producción de permeable, un aumento de presión. Entonces, curiosamente, un parámetro muy importante, sí que el SDI, los operadores, el cliente, y lo miramos con ellos, y efectivamente la media siempre 1,5, siempre inferior a 2, es un SDI no malo, bastante bueno. Entonces, ¿qué pasaba? Hemos decidido realizar una autopsia de la primera y la última membrana de un tubo, donde se podía observar principalmente un problema de, digamos, el ensuciamiento, sobre todo a nivel de la 1, daños no tan significativos, ligeros, pero sobre todo un ensuciamiento llamativo a nivel de la primera membrana, mucho menos en la última membrana. Algunas imágenes de la autopsia de las membranas. Se ve la primera con una capa clara de sedimentos. Bueno, realmente son las conclusiones, indican que tenemos el peso, los elementos que provocaban esa colmatación, el 78% procedían de elementos inorgánicos, tipo aluminosilicatos, materia coloidal, que principalmente obligan a prever como principal solución, dado las características del agua y los pozos de captación que aportan ese elemento y que
a pesar de tener una filtración de arena que vimos antes a una velocidad bajísima, pues incluso así vemos que es un fenómeno en Bush-Dur que está pasando. Soluciones hay siempre. Evidentemente habrá que tener una frecuencia de limpieza mayor, de 2 a 3 limpiezas al año mínimo. Eso sí o sí. Y luego se pueden estudiar otras medidas para ajustar, adaptar, mejorar la planta a las condiciones que han aparecido. Podríamos contemplar, aumentar un poco la microfiltración, añadir un paso a una micra, pero siempre lo mismo, son inversiones, hay que estudiarlo. La solución Rolls-Royce, como diría yo, evidentemente sería poner una planta de ultrafiltración previamente. Sabemos todos que es la tendencia ahora para las grandes instalaciones con toma abierta. En este caso aquí hablamos de una pequeña planta. Esto a futuro a lo mejor el cliente decidirá hacerlo, pero eso sería unas inversiones enormes. Bueno, otros problemas observados: elevado grado de corrosión, como lo comenté, mucha humedad. Eso se soluciona sin problema utilizando elementos más resistentes, plásticos, PRFV, acero inoxidables de alto PREN, y sobre todo, insisto aquí, salas estancas, salas blancas, como diría yo, de cuadros eléctricos, las más estancas posibles, con presión, a presión, para impedir la entrada de humedad y del polvo. El polvo famoso, un enemigo realmente en esa zona, lo podemos entender perfectamente, no hay cobertura vegetal. Soluciones: altos IPs, pero aparte de esto, estanqueidad y generar presión en las salas, intentar agrupar todos los cuadros, concentrarlos en una única sala, luchar al máximo, porque realmente hay un binomio diabólico de humedad con polvo que llega a generar unas costras como una capa dura en los intercambiadores de calor de los variadores frecuencia y otros, y ese cliente está regularmente limpiando y luchando contra esto. Esas son condiciones realmente locales que hay que tener en cuenta en las tareas de mantenimiento. Un tema muy importante es la formación del personal, que organizamos y siempre se da apoyo y lo más posible. Es muy importante que el personal conozca bien las tecnologías. Es importante tener un seguimiento de todas las tareas realizadas, y en particular para tecnologías algunas complejas o más difíciles, que a veces implicarán en cualquier caso enviar puntualmente a algunas empresas especializadas. La logística evidentemente en esos países es muy compleja. Son largos, la complejidad de los procedimientos de exportación e importación, hay toda una cadena de empresas implicadas, hay que tener en cuenta todo esto. Y los medios locales a veces son limitados, digamos, hay medios, por supuesto, pero no tantos como podríamos disponer en España, entonces hay que prever todo esto. Solución: evidentemente prever un stock mucho mayor de consumibles, de repuestos, de elementos claves. Eso implica evidentemente mucho más dinero inicialmente en cuanto a repuestos, mucho más que en cualquier tipo de instalaciones, para garantizar la producción, que es el objetivo. Voy a intentar aquí hacer el repaso a nivel conclusiones de palabras claves, que creo que sirven para todos. Aquí estamos para ayudar a nuestros clientes y siempre intentar diseñar las plantas de la mejor manera posible. Proteger. Sobredimensionar, si se puede, evidentemente a nivel financiero, si hay espacio. Bueno, eso no es realmente la mejor solución, pero evidentemente hay momentos que sí, hay que tener margen, hay que poder tener juego, porque no podemos, si estamos aislados o lejos de los proveedores, hay que tener flexibilidad.
aumentar lo más posible las protecciones de los componentes sensibles, electrónicos, variadores de frecuencia y otros. Esto otra vez implica un sobrecoste. Simplificar. Aquí ya vamos a ver una especie de antagonismo. Por un lado, queremos evidentemente un consumo energético el mejor posible porque la energía es cara. Eso implica utilizar tecnologías de hoy en día de último grito, intercambiadores de presión, que implican utilización intensiva de variadores de frecuencia, por ejemplo. Y mucha electrónica, mucha instrumentación de control, lazos de control. Bien, todo eso lo conocemos bien, tenemos plantas funcionando muy bien. Pero cuando estamos en un entorno muy agresivo de polvo, humedad, muy lejos de algunos especialistas, deberíamos preguntarnos si realmente a veces, en algunos casos, no sería interesante mantenernos con tecnologías, digamos, un poco más sencillas y robustas. Es una pregunta que lanzo aquí. Es complicado conseguir un óptimo equilibrio entre las dos cosas. Eficiencia energética, sabemos cómo hay que se consigue, pero máxima robustez y sencillez, dejo aquí el debate abierto. Para garantizar la continuidad, duplicar, sí. Tener equipos de reserva, sí. Ahora bien, tenerlos de manera en stand-by, conectados, funciona, está muy... Evidentemente es la solución, pero a veces podría llegar a proponer, ¿por qué no?, hacer una línea que está siempre funcionando en continuo, sin paradas, y tener muchos equipos en stock, en almacén, bien protegidos en sus cajas y sus plásticos. Eso es otro debate también. Quizá hablo ahí otra línea también, que quizá en algunos casos interesa tener una línea sencilla funcionando sin parar, y si hay equipos que fallan, pues se cambia. Almacenar, por los problemas logísticos, evidentemente, consumibles, repuestos, disponer muchos en stock, no esperar, no depender de la logística, y formar, muy importante, para que el cliente pueda trabajar de manera la más autónoma posible, sin depender de empresas externas. Eso es muy importante. Muchas gracias.